El día de hoy, vamos a trabajar el tema número 2, denominado relaciones y consultas. Empezaremos con las relaciones. ¿Qué viene a ser una relación? Las relaciones en base de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. En sí, ¿no? En los gestores de base de datos, bueno, yo les decía, creamos diversas tablas dependiendo de lo que aborde, ¿no? La aplicación, ¿no? Que queremos dar solución mediante una base de datos. Y estas tablas comúnmente se relacionan, ¿no? Tienen que estar relacionadas, ¿no? Unas con otras. Hay algunas tablas que están relacionadas con 2, con 3. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Cuando aplicamos relaciones, va a ser más fácil encontrar o realizar consultas o búsquedas que cuando está en una tabla independiente. De nada me sirve yo tener tablas así separadas y no voy a aprovechar pues, ¿no? Las herramientas que me provee estos programas, ¿no? Una de ellas es aplicar las relaciones. Ahora, este tema de relaciones es un tema un poco más extenso, pero como estamos en un curso básico, pues yo voy a tratar lo más básico posible, porque esto inclusive en la universidad, ¿no? Los que estudian la carrera relacionado a estos temas, pues no llevan hasta en semestres, ¿no? Temas de realizar, ¿no? Estos procesos, ¿ya? Pero, como dije, aquí conmigo vamos a aprender lo esencial para poder, ¿no? Trabajar con Access. A ver, en lo que son relaciones, tenemos que tener en cuenta algo básico, ¿sí? Trabajar con una clave principal, también con la clave foránea. ¿En qué se diferencian? La clave principal es un campo o conjunto de campos con valores únicos en una tabla, ¿ya? Y la clave foránea es una columna o conjunto de columnas en una tabla cuyos valores corresponden a valores de la clave principal de otra, ¿no? Y eso me va a permitir realizar la relación, ¿ya? En una tabla yo puedo tener la principal, en otra tabla también puede tener su principal, pero dentro de él también hay unas foráneas. Y esas foráneas son las que se van a relacionar con la principal de otra tabla. Para entenderlo mejor, pues lo haremos ya en un ejemplo claro. Vamos a disponer de la base de datos Clínica Esperanza, ¿sí? Pero vamos a crearlo, uno nuevo, ¿ya? Porque hemos practicado con otra tabla, ¿sí? Pero a modo de que vamos a reforzar, ¿no? Cómo se creaban las tablas. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Con Clínica Esperanza. Sino que yo les recomendaría que lo guarden en otro lugar, ¿no? Como decir que es otra versión, ¿ya? Porque si lo van a guardar en el mismo lugar, con el mismo nombre, a veces le va a pedir reemplazar. Y si no quieren perder el anterior trabajo, o también pueden ponerle Clínica Esperanza 2, ¿no? Ya ustedes vean, ¿ya? Pero vamos a crear ahora mismo Clínica Esperanza. Abrimos el Access. Creamos una nueva base de datos en blanco. Clínica Esperanza. Ya, ubicación donde deseo guardar. Y crear. Ya. Empezaremos. Son 3 tablas que vamos a crear para la Clínica Esperanza. Algo simple, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de citas,
¿no? Un paciente quiere separar citas, ¿no? Ustedes van, hacen su pago, ¿no? Y separan una cita, ¿no? Para una atención, ¿no? Tal vez a una hora específica, qué sé yo, ¿no? Algo simple, porque pues, para un trabajo, pues, no real, pues implicaría más aspectos, ¿no? Pero estamos acá con lo más simple, ¿ya? Entonces, mira, lo más simple, tendrías que tener una tabla donde almacenes las citas, otra tabla donde van a estar los médicos que van a atender en la cita, y otra tabla el paciente, ¿ya? El paciente, ¿listo? A ver, vamos creando el de paciente. Recomiendo crearlo en modo diseño, ¿ya? Modo diseño que nos permite, pues, tener las opciones completas, bueno. Pues ya ustedes saben que cuando inician siempre una nueva base de datos en blanco, ya por defecto te crea la tabla 1, ¿no? Y les decía, pueden aprovechar esta tabla para ya empezar a crear, ¿no? Su primera tabla. Así que lo cambio a modo diseño. Puedo hacerlo desde este botón o clic derecho en tabla 1 y opción vista diseño. ¿Ya? También es otra forma aquí mismo, ¿no? Tal vez más rápida, ¿no? Derecho, opción vista diseño. Y bueno, te va a pedir el nombre, ¿no? Coloca el nombre. En este caso va a ser paciente. Y aquí está. Ahora vamos a disponer de los campos. ¿Qué campos vamos a incluir? A ver, voy a colocar por acá para tenerlo tal vez los dos a la vez. ¿Qué campos? Igual, ¿no? Algo, lo más elemental, ¿no? Como decía, para un curso básico trabajamos con lo más elemental, porque todavía se pueden incluir más campos, ya en una situación real. A ver, el ID del paciente. Enter, enter. Ya por defecto me está dando el tipo de datos de autonumeración, ¿no? Ya les expliqué que autonumeración hace que cada nuevo registro lo vaya colocando con una numeración progresiva de uno en uno, ¿no? Empieza el 1, el siguiente va a ser el 2 y así. Nombres paciente para el siguiente campo. Enter. Este va a ser un texto corto. Ya lo vamos a dejar por defecto a su tamaño de 255. Pues ya sabemos que podemos limitarlo, ¿no? Tal vez a 100 caracteres, 80 caracteres. Ahora, apellidos, paciente. Igual, texto corto lo vamos a dejar por defecto a ese tamaño. Siguiente, el sexo, paciente. Ahí sí vamos a colocar solamente un carácter, ¿no? M o F. Entonces, en ese caso, sí, ya lo podríamos colocar, ¿no? El tamaño del campo que está por defecto a 255, pues dejarlo en 1, ¿ya? Porque solamente vamos a colocar, ¿no? M o F, ¿ya? Así que eso sí lo cambiamos aquí, ¿ya? En sus propiedades del campo. Seguidamente, tenemos a FNAC paciente. A esto se refiere a la fecha de nacimiento del paciente, ¿ya? Esto de acá sí tendría que ser una fecha, así que este tipo de datos hay que colocarlo como es, pues, ¿no? Una fecha, no lo voy a dejar como un texto corto. Es para aprovechar, ¿no? Su propiedad de fecha, colócale, ¿no? Su tipo de datos, fecha, hora, ¿ya? Para fecha de nacimiento del paciente. Enseguida tenemos el DNI paciente. El DNI sí lo podríamos limitar. Ya en el anterior ejemplo hemos visto, ¿no?
DNI 8 caracteres, así que en texto corto, en su tamaño de campo, lo vas a dejar en 8 caracteres. El celular del paciente, igual, ¿no? Un texto corto y lo podemos dejar también en 9 caracteres para el celular. Listo. Entonces hasta ahí ya estamos colocando todos los campos que utilizaríamos para esta tabla de pacientes. Bueno, ya está la tabla paciente. Siempre cuando ya culminemos, ¿no? Cada tabla que vamos creando en este programa de Access, hay que guardarlo, ¿ya? Y lo que yo les recomiendo, lo que yo siempre les recomiendo, por acá arriba está este icono de guardar, ¿no? En la forma de un disquete. Ahí hago un clic y con eso me aseguro que mi tabla ya está guardada. ¿Ya? Lo que he hecho los cambios acá, igual, ¿no? Si ya estoy agregando registros nuevos, igual, asegúrate guardándolo, o control G, como dice ahí, ¿no? Puedes presionar la combinación de teclas, control G, y con eso también aseguras que se ha guardado la información, ¿ya? Entonces, ya está paciente. Ahora sigue el médico. Este lo vamos a crear con modo diseño, ¿ya? Directo con modo diseño. ¿Cómo era? A ver, recordando, porque esto lo hicimos en la clase anterior. Crear y directamente por acá, diseño de tabla. ¿Ya? Ingresen por ahí. Y ya estamos inmediatamente con nuestra tabla en modo diseño. Más bien, a diferencia del anterior, el que que ya salía la tabla por defecto, ojo, eso sale por defecto cuando creas uno nuevo, ¿no? Si ya la has guardado y abres otra vez, no es que te va a crear otra vez una tabla así, ¿no? Solamente lo crea por primera vez cuando inicias un proyecto nuevo en el Access, ¿ya? Ahora, aquí empezamos, ¿no? El ID médico. Ustedes copian la palabra médico, lo pueden seleccionar y control C para ahorrarse más escrituras, ¿ya? A ver, este ID tiene que tener la propiedad del anterior ID, ¿no? Que tiene que ser autonumérico. Así que si por defecto aquí me sale texto corto, esto no me va a servir para que sea autonumérico. Búscale acá en sus tipos de datos, autonumeración, ¿ya? Y así va a ser autonumérico. En el siguiente, nombre del campo, vamos con nombres. Y como hemos copiado con control C la palabra médico, control V, y ahí está, ¿no? Para ganar tiempo, para no estar escribiendo todo. Enter. Tipo de dato, texto corto lo vamos a dejar así y a su tamaño por defecto, que es 255. ¿Ya? Enter, enter. A continuación sigue apellidos, control V para pegar la palabra médico, enter. Este también va a estar por defecto, no le vamos a cambiar su tamaño del texto, que va a ser de texto corto de 255 caracteres. Enter, enter. Especialidad médico. Listo. Enter. Ya, la especialidad es algo más corto. Podríamos colocarle tal vez 20, 30. Vamos a ponerle 20, ¿ya? A ver acá, en su tamaño del campo, 20 le vamos a poner. ¿Ya? Para especialidad del médico. ¿Listo? Especialidad del médico a un tamaño del campo de 20. ¿Correcto? El siguiente campo que vamos a agregar es de la dirección del médico. Este sí lo vamos a dejar por defecto
a 255. No vamos a cambiar nada en tipo de datos, texto corto, a la dirección del médico. Y por último, vamos colocando al celular del médico, ¿ya? Celular del médico, texto corto. Y esto lo vamos a poner a 9 caracteres. El tamaño del campo. ¿Listo? En cual guardamos esta tabla que ya está culminada. Control G. O por acá. Y esta tabla se va a llamar médico. Ah, me olvidaba algo muy importante. Acá me está diciendo no hay clave principal definida. ¿Ya? Sí, pues, no se ha creado, así que hay que crearla. Lo voy a cerrar en la X. Y la clave principal aquí va a ser el ID médico. ¿Ya? Ojo, no es que también todas las tablas necesitan eso. Puede quedar también sin ID. Pero especialmente si voy a hacer relaciones, ¿no? Voy a relacionar esta tabla con otras, ¿no? Y así. Tiene que tener, bueno, su ID. ¿Ya? Si esta acá la voy a relacionar con otra. Así que este ID médico va a ser la clave principal. Y para establecer clave principal, al costado del ID médico, me ubico por ahí, clic derecho o anticlic y opción clave principal. Ahí presiono y va a aparecer una llave, ¿no? Una llave al costado. Y ahora sí lo guardas otra vez. Y médico. Ya está. Lo puedes cerrar luego sin problemas. Ya tienes tu segunda tabla. Nos faltaría una tabla más. La tabla de citas. Así que vamos a proceder a crear otra tabla. Nos dirigimos a pestaña crear, diseño de tabla. Y por acá agrego los campos. Empezaríamos con número de cita, que es simplemente NO cita. Este va a ser de autonumeración, cosa que en una situación real no debería ser así, ¿ya? Pero como estamos en lo más básico, ¿sí? Primera vez que ustedes están utilizando un programa de gestión de base de datos, con esto va a ser suficiente. Pero ya en una situación real, esto también tendría que ser con un código, ¿no? Es algo así como cuando ustedes van al seguro, sacan cita, ¿no? Y les van a generar un código, ¿ya? De atención. Entonces, eso debería ser de esa manera, ¿sí? Pero ya eso implica otros procesos más avanzados para generarlo. Como dije, estamos en lo básico, así que eso no vamos a entrar a tallar, ¿ya? Fecha y cita, el siguiente campo. Enter. Para esto de acá es fecha, pues, ¿no? Así que eso no puede quedar en tipo de datos de texto corto. Ingreso y lo cambio a fecha, hora. Listo. Siempre ustedes donde vean algo que es con fecha, pónganle así, ¿no? Así no me digan por acá la propiedad, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? Que si es fecha, ponle el formato de fecha. Si es un número con el cual vas a procesar, ¿no? Como decía, ¿cuándo colocar un número? Cuando vas a hacer cálculos, ¿no? Cálculos, comparaciones de ese valor, ponle el número. Siguiente, el ID paciente. ¿Ya? ¿Será en texto corto? ¿O qué tendría que poner acá? ¿Y por qué estoy poniendo ahora el ID paciente en estas citas? Entonces, como les decía, ¿por qué está el ID
paciente y médico, porque con eso vamos a nosotros a hacer la relación de las tablas, ¿no? Y cuando ya, por ejemplo, deseemos imprimir esto en en un documento, ¿no? De citas, ahí nos va a salir ya físicamente, ¿no? El nombre del médico, el ID, perdón, el nombre del paciente, ¿no? La fecha que se le va a tratar, pero internamente en mi gestor de base de datos se trabaja de esta manera esa tabla, ¿ya? Sino que cuando ya aquí hacemos la relación me va a poder extraer este ID, a quién pertenece, ya le va a poder extraer acá, ¿no? Del doctor, ¿no? Sus datos. Este otro ID, a quién pertenece, me va a extraer ahí los datos también del paciente, ¿no? Eso va a funcionar con la relación entre las tablas, ¿ya? Ahora sí, continuamos. Pero, a ver, estábamos acá creando, ¿no? El ID paciente. Texto corto. Si tú pones texto corto, recuerda que, ¿cómo era el ID en paciente? ¿Era de texto corto? No, era de autonumeración, ¿no? Entonces, eso es un número, ¿ya? Así que aquí como va a ser una clave foránea, ¿sí? Porque acá es principal, ¿no? Pero en esta de acá va a ser una clave foránea. Vas a tener que colocarlo como número, ¿ya? Como un número. ¿Listo? Porque si tú lo dejas así como está por defecto, texto corto, y cuando vas a querer hacer la relación, no lo va a relacionar porque no son del mismo tipo, tienen que ser del mismo tipo, ¿ya? Entonces, para acá le vamos a poner el número, ¿listo? ¿Y por qué no autonumeración? Si este de acá era autonumeración, no se confunda, ¿ya? La autonumeración comúnmente se lo puede colocar para este ID, que va a ser único, ¿no? Pero acá no, pues, no puede ser de autonumeración. ¿Por qué? Mira, porque tú puedes tener una cita esta semana, ¿no? Y para la siguiente semana puedes programar otra cita y otra cita. Y te va a generar un ID de paciente distinto. No, tiene que ser siempre el mismo. En este caso, el DNI, ¿no? Ya, ID paciente, ya está. Seguimos. Luego, el ID del médico. Médico. Y también, ¿no? Por defecto me muestra texto corto, ya saben, para que yo lo pueda relacionar con el otro ID, es clave principal en la tabla médico, ese es de tipo número, así que hay que ponerle acá número, ¿no? Porque si no, no me va a permitir relacionarlo, ¿ya? ¿Qué más? Necesito aquí en la cita que me almacene el diagnóstico inicial, ¿no? Tal vez por qué estamos solicitando la cita, ¿no? ¿No? Ya, un diagnóstico inicial, ¿no? Y te colocan. Eso sí, ¿no? Puede ser un texto corto de 255, ¿no? Por ejemplo, por un dolor lumbral, no sé, dolor de cabeza, o tal vez me sale tengo una herida en los ojos, no sé, ¿no? Tantas situaciones. Ya, texto corto. Guardamos, antes de guardar, este número de cita acá, por eso les he puesto una llavecita, ¿no? Cuando está la llavecita, eso es clave principal. Entonces, número de cita va a ser la clave principal, ¿no? Porque este va a ser un valor que en esta tabla no se va a repetir, ¿ya? No se puede repetir. Porque el ID del paciente, el ID del médico, sí se puede repetir, ¿ya? Porque como dije, una persona en una situación real, tú en el mes te puedes pedir 2, 3 citas, ¿no? Y te pueden atender en el mes, ¿sí? Entonces, número de cita, clic derecho, clave principal, ¿ya? Y hasta ahí con la llave. Ahora lo guardamos con el nombre de citas, ¿no? Tabla citas. Así que guardo por acá y pongo citas, nombre de la tabla y acepta. Y ya lo puedes cerrar luego. Ya tenemos ahora sí nuestras 3 tablas culminadas. Listo. Continuamos con el proceso. Ahora vamos a
realizar las relaciones en estas tablas, porque así como está, son tablas independientes. ¿Ya? Por más que tú hayas puesto ahí el ID como clave foránea, eso todavía no está funcionando mientras tú no hayas hecho las relaciones. ¿Ya? Y en el siguiente proceso está, ¿no? Para realizar las relaciones. Para lo cual nos debemos de dirigir a herramientas de base de datos y relaciones. Voy aquí. Tenemos la pestaña de herramientas de base de datos. Aquí estoy. Por acá vamos a encontrar relaciones. ¿Ya? Esta herramienta. Relaciones. Ahí ingresamos. Un clic en relaciones. Listo. Nos va a visualizar el siguiente entorno. Que tal vez, si ustedes tienen otra versión distinta a la mía, les va a salir por acá unas tablitas flotando, ¿no? Listas para agregar, ¿ya? Pero en mi caso me salen acá a un costado, ¿ya? Acá, fíjense que debe de salir, o bien por acá, o bien a este lado, los nombres de las tablas, pues, ¿no? Que hemos creado, como es citas, médico y paciente, ¿ya? A ver, traten de ubicarlo, debe estar por ahí. Y luego, o así, eso es lo que les decía, no les va a salir tal vez así, ¿no? Entonces, hay que seleccionar todas estas tablas y, o si no, ¿no? Selecciono uno, agregar. Selecciono el siguiente, agregar. ¿Listo? Ahora, si les sale así como el mío, en esta versión que tengo, acá por ejemplo igual, ¿no? Tengo citas, agregar, médico, agregar, paciente, agregar. Y ahí tengo ya las tres tablas para realizar las relaciones. Luego que ya he terminado de agregar las tres tablas, para que sea más sencillo, tratemos de colocar la tabla citas en el medio. A ver, mira, acá tengo a citas médico-paciente. Lo puedes mover, ¿no? Lo puedes poner inclusive más aquí abajo, mira, no hay problema. El paciente primero, luego tengo citas. Y tengo médico, ¿ya? En este orden. Paciente, citas, médico. ¿Ok? Obviamente cambiar el orden para que sea más sencillo la relación, ¿ya? Ahora, vamos a arrastrar lo siguiente. El ID del paciente, de la tabla pacientes, al ID paciente de la tabla citas. ¿Ya? Vamos a arrastrar para hacer la relación. ¿Ya? El ID que tengo por acá de paciente, lo voy a arrastrar y lo voy a llevar encima, ¿sí? Mi cosa que quede encima del ID paciente de la tabla citas. Y una vez que ya está ahí, suelta. Arrastras hasta ahí y sueltas. Y una vez que ya lo has logrado, debe salirte esta ventana, ¿no? Donde te va a salir acá el ID paciente y el ID de citas. ¿Correcto? Si algo me equivoqué, me salió mal, cierro y vuelvo a hacer el proceso. ¿Ya? Fíjate que esté así, ¿ya? ID paciente de cada tabla correspondiente. Luego, vamos a exigir la integridad referencial de estos datos. Así que activamos este check. Y por último, crear. ¿Ya? Crear. Acá inclusive ya nos sale el tipo de relación, ¿no? Va a ser de 1 a varios, ¿no? Ya lo va a detectar por defecto, ¿no? Eso de 1 a varios. ¿Y por qué de 1 a varios? ¿No? Un paciente puede tener varias citas, ¿no? Un paciente puede generar varias citas. Crear. Me va a salir esto de acá. ¿Ya? Esta es la relación. Ahí está. De 1 a varios. Ahora vamos a hacer lo mismo
para la otra tabla de médico, su ID, con el ID de médico de citas. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, vas a arrastrar este ID médico y lo vas a llevar encima del ID médico de la tabla citas. Y acá exigir integridad y crear. Ya está. Ya tengo ahí las relaciones. Y así, ¿no? Puedo hacer relaciones tal vez con otras tablas, ¿no? Si tuviese más, ¿no? Dependiendo, ¿no? ¿Qué aspectos deseo yo, especialmente para hacer informes, para hacer reportes, consultas? Ahí donde te va a servir mucho esto de las relaciones, ¿ya? Porque si no lo haces, inclusive no va a encontrar el valor que tú necesitas, ¿no? Para un reporte. Esto es muy, muy útil, ¿no? Para realizar esos trabajos. ¿Listo? Mis tablas relacionadas. Y por último, una vez que ya hemos culminado con las relaciones de estas tres tablas, vamos a proceder a guardar, ¿ya? Vamos a proceder a guardar. ¿Listo? Así que por acá tienes un botón guardar, ¿listo? Lo cierras por acá, un botón cerrar, y ya está. ¿Listo? Vamos a verificar, a ver, en herramientas de base de datos está relaciones, y ahí está, mira. Una forma de verificar, ¿no? Si es que lo ha guardado o no. ¿Ves? Otra vez ingresar a la herramienta de relaciones, ¿ya? En herramientas de base de datos. Y ahí debe estar. ¿Listo? Ahora sí, hasta ahí esta primera parte que es crear las relaciones. ¿Ya? He logrado relacionar unas tablas. En el siguiente punto que vamos a tratar, vamos a realizar consultas. Consultas en nuestra base de datos. ¿Ya? Ahora, vamos a entender primeramente, a ver, la parte teórica. ¿Qué viene a ser, no? Las consultas. Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear una consulta en Access, defines condiciones específicas de la consulta para encontrar exactamente la información que desees. ¿Correcto? Yo puedo tener una base de datos, ¿no? Con diversas tablas, pero para algunos informes que tenemos que presentar, no me va a bastar con que simplemente esté en la base de datos, ¿no? La información, sino que mediante una consulta tú puedes obtener la información detallada, ¿no? Y haciendo uso de estas tablas, ¿no? Puedes colocar criterios para hacer la consulta. ¿Listo? Es algo así como similar, ¿no? En el Excel cuando se hacía filtros, ¿no? Aplicar filtros, algo similar a eso, ¿no? Muy bien. Eh, una de las formas es mediante el asistente para consultas. ¿Correcto? Vamos a aprender con el asistente para consultas, ¿no? En primer lugar. Mediante este asistente, pues es un asistente guiado, ¿no? Que te va ayudando paso a paso en la creación de la consulta. A ver, un ejemplo de consulta con asistente. Para eso vamos a disponer igual de nuestra base de datos de Clínica Esperanza, que es la que tenemos en este momento, con la cual hemos inclusive realizado relaciones. Para hacer las consultas pues, de antemano necesitas pues registros, porque si no, ¿qué va a encontrar? No tienes tus tablas, tienes tu relación, pero si tus tablas están sin ningún registro, sin ningún valor ingresado, ¿no? Pues ¿qué va a encontrar? No va a encontrar nada, ¿no? Así que tenemos que agregar registros.
como dice ahí, ¿no? Agregar al menos 5 registros en sus tablas. Y por acá les he puesto, ¿no? Unos registros, ¿ya? Entonces, estos registros vamos a ir colocándolos en cada una de nuestras tablas, ¿ya? Por ejemplo, para médico, ¿ya? Vamos a ver, abrir la tabla médico y vamos a colocar ahí, pues, todos estos registros, 5 registros, en los cuales vamos a hacer consultas. Como decía, si no hay pues valores, ¿qué vamos a obtener? Pues no vamos a obtener nada. A ver, empezamos. Nombres de médicos, ahí lo tienen. Marcos Palacios. Lord. Muy bien. Hasta ahí ya hemos completado nuestras tablas. Ahora, luego, vamos a utilizar, ¿no? El asistente, porque justamente estamos aquí en el ejemplo del asistente con consulta con el asistente. Muy bien. Vamos a crear el asistente para consultas. Pero antes, tenemos que tener en cuenta, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio de lo que necesitamos visualizar, ¿no? En la consulta? A ver, miren, como ejemplo, lista el número de cita, el nombre y apellido del paciente, su diagnóstico, el nombre del médico que lo va a atender y la especialidad del médico. ¿Listo? Quiero mostrar eso mediante una consulta, ¿correcto? Porque así como lo tengo, acá tengo médico, tengo paciente y tengo cita, ¿no? Pero yo quiero mostrar bajo una consulta y que me haga una lista de esto, ¿no? De todas las citas médicas, que el nombre del paciente está en esa cita, cuál es el diagnóstico, qué médico lo va a atender y la especialidad del médico, ¿correcto? Así que escogeremos la opción consulta sencilla, ¿ya? Entonces, primero, crear asistente de consultas. A ver, aquí estoy en mi Access. Me dirijo a esto acá. Si tienen alguna tabla por aquí, lo pueden, no se olviden antes de guardar, cerrarlo, ¿ya? Lo pueden cerrar. Crear, me voy a crear. Y por acá tengo los métodos para generar consultas. Tengo el asistente para consultas y tengo el diseño de consultas. Para este caso lo vamos a hacer con el asistente para consultas. Ahí voy a ingresar con un clic. Asistente para consultas. Y luego te va a visualizar un cuadro de diálogo en el cual nos va a ir guiando acerca de lo que vamos a ir agregando para realizar la consulta. ¿Correcto? Y acá nos dice, realizaremos una consulta sencilla. ¿Ya? Así que acá vemos opciones, pues mira. Consultas sencillas, tablas de referencias cruzadas, búsquedas de duplicados, búsquedas de no coincidentes, ¿no? En este caso, una consulta sencilla, ¿ya? Que es la primera. Acepto. Listo. El cuadro de diálogo va a mostrar ahora lo siguiente. Aquí vamos a ir escogiendo las tablas y los campos que vamos a necesitar para visualizar la consulta que necesitamos, ¿no? Acá, mira. Acá lo que vamos a ir generando a este lado, donde está campos seleccionados, esto es lo que se va a visualizar en tu consulta. O sea, acá tú vas a ir llevando, ¿no? Según a lo que te ha pedido, pues, ¿no? La consigna, ¿no? Quiere el número de cita, el nombre del paciente, el apellido, su diagnóstico, nombre del médico, nombre del apellido del médico y la especialidad, ¿no? Y en ese orden, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Acá está vacío, ¿no? Empezamos, ¿no? A ver, nos pide el número de cita. Acá tengo mis tablas, donde dice tabla consultas.
Tengo citas, médicos, pacientes. Estoy en citas y desde ahí voy jalando número de citas. Lo seleccionas, acá sale marcadito de negro, y luego por acá hay un botón en forma de flechita, un clic, y observarás que el campo número cita ya va a salir en esta área donde están los campos seleccionados, ¿no? Lo que se va a mostrar en la consulta. ¿Ya? Entonces empezamos con número de cita de la tabla citas. Luego necesitamos el nombre y apellido del paciente. Entonces, para cambiar de tabla, acá tenemos tabla citas, ingresa por acá y ahora activa la tabla del paciente. Ya estoy en tabla paciente, acá están sus campos y de acá vas a agregar el nombre y el apellido del paciente. Igual selecciono el botón para agregar, apellido, igual lo seleccionas, el botón para agregar. Y ya tienes hasta el momento 3 campos seleccionados para tu consulta. ¿Cuál sigue? Ahora necesito el diagnóstico inicial. ¿Eso dónde está? Está en la tabla citas. Así que regresas otra vez aquí a tu tabla citas. Y en la tabla citas está el diagnóstico inicial. Y también lo vas a agregar. Ya. Luego de eso, necesitamos los datos del médico, su nombre, su apellido y su especialidad. Así que tenemos que cambiar a la tabla médico. Por acá, tablas y tabla médico. Y como decía, necesito los nombres del médico, lo agregas, apellidos del médico, lo agrego, especialidad del médico y lo agrego. Y mira, ya está todo lo que voy a necesitar para este ejemplo, ¿no? Que es justamente esos criterios que me piden, ¿no? Que tenga esos valores. ¿Correcto? Luego de eso, hacemos clic en siguiente. Por acá nos pide cuál va a ser el nombre de la consulta. En este caso, puede ser, ¿no? Con citas, consulta. O podemos cambiar por otra, acá escribiendo. Así que lo vamos a dejar simplemente así. Y clic en el botón finalizar. Y observa. Ahí te va a salir el resultado de tu consulta. Mira. Ahí está. ¿Funcionó o no? Sí, ahí está, bueno. Número de cita, ¿ya? ¿Qué paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué médico lo va a atender? ¿Y cuál es la especialidad del médico? Igual, ¿no? Para cada una de las citas, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Vemos que ha funcionado. Nuestra primera consulta mediante el asistente. Ahora esta consulta, ahí nomás se queda. No, tú lo puedes guardar. En cualquier momento puedes disponer de esta consulta. ¿Ya? Así que guárdalo. Acá guarda en el disquete. Cierra. Y mira, acá tenemos en este panel explorador de elementos. Ya, aparte de tablas, ahora tenemos consultas, ¿no? Y ahí está, citas, consulta. Abro y me va a salir esa consulta que he realizado. Ahí va a quedar almacenada. En cualquier momento, dispongas de él. ¿Listo? Por ejemplo, desde aquí ya tú lo puedes llevar a un reporte para imprimir, ¿no? Puedes imprimir en una hoja esos datos.
Pero bueno, ahora vamos a aprender la otra forma de crear consultas, porque esta primera era utilizando el asistente. Ahora vamos a hacerlo mediante el diseño de consultas. Este diseño de consultas permite generar consultas de maneras personalizadas por el usuario. ¿Ya? Aquí vamos a tener un control mayor de la personalización de las consultas. Ejemplo, vamos a realizar una consulta para visualizar las atenciones del doctor Marcos. Solamente quiero mostrar, ¿no?, todas las atenciones del doctor Marcos. ¿Listo? Para lo cual vamos igual a disponer de esta base de datos con la cual estamos trabajando, Clínica Esperanza. Luego, ir a crear un diseño de consulta. Estoy aquí en crear diseño de consulta. Listo. Ya estoy aquí para crear, perdón, el diseño de consulta. Lo he puesto en tablas. Acá, diseño de consulta. Ahora sí. El otro era diseño de tablas. Diseño de consulta. Si tenemos este entorno, mire. Ya, acá nosotros diseñamos la consulta que necesitamos, ¿no?, realizar. Y vamos a disponer de herramientas ya un poco más sofisticadas para realizar las consultas. Aquí vamos a agregar las 3 tablas disponibles. ¿Correcto? Acá, miren, tengo por acá en agregar tablas. Si está en consulta, cámbienlo aquí a tablas. El mío, si se han dado cuenta, estaba seleccionado en consultas. Regrésenlo a tablas. Y ahora agrega todas las tablas. Puedes ir seleccionando uno por uno y vas agregando cada una de estas tablas. ¿Ya? Las 3 tablas: citas, médicos y paciente. Las 3 tablas. Ahora, en la parte inferior tengo un cuadro de valores que está por aquí. Ahí nosotros vamos a ir especificando los campos y los criterios que va a tener cada uno de estos campos, ¿no?, para realizar la consulta personalizada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a agregar lo que nos pide, pues, ¿no? En este caso, las atenciones. Ahora, pero esas atenciones, pues yo quiero que muestren, ¿no?, con su número de cita, el nombre del paciente, el nombre, el apellido, el diagnóstico, los datos del médico. Así que eso mismo vamos a agregar y en ese mismo orden. ¿Pero cómo? Desde cada una de estas tablas, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí tengo un número de cita. Mira, lo arrastras y lo llevas aquí a esta primera columna. Y ahí tienes número de cita. Luego tenemos a nombre del paciente. Te diriges a tu tabla donde está el paciente, buscas nombres, lo arrastras y lo llevas a la columna número 2. Luego sigue apellidos del paciente, a la columna número 3. Ahí lo tienen en la separata, ¿ya? El orden. Luego sigue diagnóstico inicial. Eso está en citas. Diagnóstico inicial lo arrastras y lo llevas acá. Luego tienes a nombres del médico. Tabla médico. Ahí está. Luego apellidos del médico. Y la especialidad del médico. Y ahí está. Yo lo agregué cada uno de estos campos. Luego que ya hemos agregado cada uno de estos campos, ¿no?, de mis tablas para hacer la consulta. ¿Listo?
eh, necesitamos agregar el criterio. Y en este caso el criterio es que me muestro, pues, ¿no? Las atenciones del doctor Marcos. ¿Ya? Así que tenemos nosotros, por aquí abajo, en este cuadro de valores, una fila que dice criterios. Aquí en este criterios, ahí tú vas a colocar, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio? En este caso, quiero que sea solamente del doctor Marcos. Entonces, ¿dónde está Marcos? Está el nombre, es el campo que representa al nombre. Vas a buscar acá la columna donde se encuentran nombres del médico y ahí directamente, pero ojo, no te vas a equivocar, en la fila donde está criterios, a la altura de esa fila de criterios. Y ahí escribes Marcos. ¿Listo? Ahí escribes Marcos, porque eso va a ser el criterio de la consulta. Y ahora, para ver resultados, porque ojo, acá estamos en modo diseño, ¿sí? Estamos diseñando la consulta, pero ahora quiero ver los resultados, ¿no? A ver si funciona o no. Para lo cual, tienes por acá ejecutar, ¿listo? Mira, este botoncito, ejecutar. Clic y observa. Te genera una tabla de consulta y debe de salir con la información específica que tú has detallado, que son las atenciones del doctor Marcos. Por ejemplo, mira, nos dice, ¿no? Que va a atender a Juan David, el número de atención, 1, también a Salvador, y ahí tenemos, ¿no? Los diagnósticos, y solamente del médico Marcos. ¿No? Es que ha funcionado esta consulta. ¿Listo? Eh, Al igual que el anterior, guárdalo. ¿Ya? Lo guardas, guarda cambios, acá en el disquete, y acá te va a decir cuál es el nombre de la consulta. Por ejemplo, le puedes colocar consulta, atención, doctor Marcos. Consulta, atención, doctor Marcos. Acepto y ya está agregado. Puedo cerrar sin problemas y veo que acá ya va a salir esa consulta, ¿no? Almacenada. En cualquier momento puedo acceder a esa consulta. Lo cierro. Muy bien. Esta parte de aquí de la consulta por números con condición, lo vamos a hacer más después, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, si observamos acá, acá nos pide trabajar con las edades, ¿no? Y edades, pues, ¿no? En números. Y si nosotros revisamos nuestra tabla, en nuestra tabla no tenemos así una columna donde directamente se haya calculado, o perdón, donde tengamos la edad, ¿no? Así escrita. Pero lo podemos calcular, ¿no? Mediante la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, basta que tú tengas una columna de fecha de nacimiento, con eso tú puedes calcular la edad, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿ya? Más adelante vamos a hacerlo eso, porque previamente necesitamos calcular la edad. A ver, pasamos al siguiente. Eh, Consulta por criterio ingresado, ¿ya? Realizaremos una consulta que haga, en este caso, la consulta por sexo ingresado. O sea, me va a salir un cuadro donde tú vas a ingresar, me parece que en este caso, no sexos. ¿De qué deseas buscar? Masculinos, femeninos. Escoges o ingresas el valor y te hace la búsqueda. Disponemos de la misma tabla, perdón, de la misma base de datos, ir a crear diseño de consulta.
crear diseño de consulta. Ahí estoy otra vez. Listo para crear una nueva consulta, pero bajo el diseñador. Y agregaremos para este caso solo la tabla pacientes. ¿Ya? ¿Por qué solo pacientes? Porque ahí he agregado pues los sexos, ¿no? Entonces, agregamos solamente esa tabla, ¿ya? Entonces por acá, agregar tablas, ¿tengo consultas? No, tengo que buscar acá las tablas. Y acá tengo pacientes. Esa tabla, solo esa tabla la voy a agregar. Pacientes. ¿Listo? Porque la consulta no necesariamente tengo que hacerlo con varias tablas. Con una sola tabla, tú puedes hacer tu consulta. Y agregaremos los campos, ¿no? Nombres, apellidos y el sexo. Ya saben, ¿no? Cuando quieren agregar campos, ¿no? Aquí abajo tenemos para este cuadro de valores. Y voy sacando de aquí mismo en la tabla que está disponible los nombres, el paciente, apellidos, paciente y sexo del paciente. Ahí están los tres que necesito para esta consulta. Nombres, apellidos y sexo. ¿Correcto? Luego de eso, voy a definir para que me aparezca, así como está aquí el ejemplo, ¿no? Un cuadro de diálogo donde me permita escribir el sexo, ¿no? Tú vas a escribir acá el sexo, por ejemplo, M, le das a aceptar y te va a mostrar solamente los masculinos. Te escribes F, aceptar y solamente te va a mostrar sexo femenino. ¿Correcto? Entonces, nos ubicamos para que funcione esto, ¿sí? En criterio. Ahí es donde tenemos que hacer, ¿no? En criterio. En criterio, pero ¿de quién? Del sexo, ¿no? Entonces me voy acá donde estoy, sexo del paciente, y muy parecido al anterior caso, me ubico en la fila donde señala los criterios, ahí, y voy a escribir lo siguiente, ¿ya? Acá hay un error, los corchetes es por afuera, ¿ya? Por afuera los corchetes, y entre comillas, escriba el sexo, ¿ya? Los corchetes por afuera, ¿correcto? Así que ahí, corchetes. Si no sabemos cómo sacar los corchetes, en algunos teclados lo tienen ahí por defecto. Si no lo tienen, pueden hacer con la combinación de teclas AL 91, es para abrir corchetes, y AL 93 para cerrar corchetes. ¿Listo? Repito, AL 91 es para que abras corchetes y AL 93 para que cierres corchetes. ¿Correcto? Entonces abrí y ahora escribo entre comillas, escriba el sexo. Cierro comillas y cierro corchetes con al 93. ¿Ya? Abro y cierro comillas. Perdón, corchetes. Y dentro de las comillas, no afuera, acá hay un pequeño error, ¿ya? Las comillas es acá adentro. Listo, entonces con eso va a funcionar, ¿no? Para que salga aquí de introducir el parámetro. Ok, a ver, pruébalo. Vamos a hacer desde ejecutar. Mira, introduzca el valor del parámetro. Escriba el sexo. Pruebo con los masculinos. M. Acepta. Y mira, ahí está. Hace la consulta y te muestra solamente a los pacientes de sexo masculino. ¿Listo? Ven que ha funcionado. Y si quisiera probar ahora los femeninos, antes guárdalo y luego lo vas a volver a probar. ¿Correcto? ¿No?
A ver, guardarlo, consulta por sexo. Derecho a guardar. Consulta por sexo. Ya está. Ciérralo y mira, otra vez lo voy a abrir. Consulta por sexo y cada vez que tú lo abres, te va a pedir siempre el parámetro. Esta vez femeninos, a ver. F, aceptar y observa. Muestra los pacientes de sexo femenino. Ven que funciona, ¿sí? Introduciendo el valor. ¿Listo? Entonces, ese es otro ejemplo de consultas en Access. Ahora vamos a ver consulta con generador. Realizaremos una consulta para visualizar la edad de los pacientes. ¿Ya? Entonces, nosotros en nuestra tabla no tenemos directamente un campo donde hemos colocado la edad, porque ya en una base de datos no sería correcto, porque si tú colocas, por ejemplo, en un campo tu edad, ¿no? Tienes 21 años, ¿no? Para el año siguiente va a seguir en 21, no se va a actualizar solo, ¿no? Porque es un valor estático. Entonces, lo correcto acá es que mejor esté la fecha de nacimiento. Y esa fecha sí se va a actualizar, pues, ¿no? O podemos hacer el cálculo, ¿no? Para obtener tu edad actual, ¿no? Según al año que estamos. ¿Listo? Entonces, en esta parte vemos, ¿no? Ese proceso para generar la edad, ¿no? Hacer ese cálculo, ¿no? Y obtener la edad. Pues para esto de acá es utilizar el generador. ¿Ya? Hay un generador de expresiones que tiene el Access. Con eso lo vamos a hacer, ¿no? Igual trabajamos con esta misma base de datos de Clínica Esperanza. Nos dirigimos a ir, crear, diseño de consulta, crear, diseño de consulta. Entonces estamos creando, ¿no? La consulta con el generador. Crear diseño consulta, ya lo hicimos, ¿sí? Hemos ido a crear, luego diseño consulta. Estamos aquí, el diseñador de consultas. Ahora, aquí vamos a agregar la tabla paciente. Entonces buscamos por acá, en tablas, paciente, y agregamos esa tabla. Tabla paciente. Ahora vamos a agregar los campos para la búsqueda. Ya recuerden que siempre por acá abajo tenemos este cuadro de valores. Ahí se va agregando los campos que se necesitan para la consulta. En este caso, que me muestre nombres, apellido y la fecha de nacimiento. Nombres, apellido, la fecha de nacimiento. ¿Ya? Nada más esos tres. Ahora, vamos a ubicarnos en el... Acá tenemos columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4, ¿no? La que está vacía. Ahí vamos a hacer que nos genere la edad. Esa edad la vamos a calcular mediante una expresión. Entonces aquí en Access también tú puedes generar expresiones, ¿no? Para hacer algunos cálculos. Entonces estoy ahí, ojo, en la cuarta columna, ¿sí? Y ahora nos vamos a dirigir a lo siguiente. Diseño, consulta, configuración de consultas y generador.
diseño de consulta, ¿sí? Por acá. Configuración de consulta, por acá. Y aquí está el generador, ¿no? Que tiene como una varita por ahí. Ahí vas a ingresar. ¿Ya? No te olvides, ojo, antes tienes que estar acá ubicado en la cuarta columna que está vacía. Y ahora sí, generador. Y te va a salir este cuadro en el cual vamos a poder generar una fórmula que nos va a permitir calcular ese valor. En este caso sería obtener la edad en números enteros. Muy bien. Entonces, para obtener la edad, nosotros, bueno, primeramente tenemos que nosotros entenderlo, ¿no? En nuestro razonamiento, ¿cómo se calcula, pues, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la edad? A la fecha actual le restamos nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Para calcular la edad, ¿listo? Entonces, primeramente por ahí. Igual, para otros casos, primero tú tienes que entenderlo, pues, ¿no? Si no, no es que se crea así por así, ¿no? Todo tiene acá una lógica, ¿no? Una razón, ¿ya? Entonces, primero, por ese lado tú entiéndelo, ¿ya? Y luego tienes que plasmar eso aquí, ¿no? En la aplicación. Entonces, para lo cual, eh, tenemos que trabajar, ¿no? A la fecha actual, aquí le vamos a restar la fecha de nacimiento, ¿listo? Y estos valores eh, los vamos a trabajar en valores enteros, porque tú al restar, vas a restar eso, ¿no? Pero luego lo vas a dividir entre el total de años, ¿ya? Y acá vemos que se ha utilizado, ¿no? Una parte decimal. Esa parte decimal es para representar los años bisiestos, ¿ya? Entonces, acá me va a salir un valor con decimales. Entonces, para que no salga con decimales, tenemos que trabajar con enteros. Es por eso que al inicio se inicia acá con entero. ¿Listo? Y NT. Pero también para que me salga ya el nombre de este campo, porque vamos a generar el campo de edad, escribimos esto, pues, ¿no? Edad, dos puntos. Empezamos por ahí. En este cuadro, que es el más amplio, ahí. Edad, dos puntos, un espacio, y vamos colocando INT, abro paréntesis, y ve que también ya lo vas reconociendo, ¿no? Como una función, ¿no? Para hallar el entero de un valor. Ahora, vas a colocar todo eso. Acá vas a hacer una operación también, pues, ¿no? Previamente, y eso va a estar dentro de paréntesis. ¿Ya? Entonces, ahí por eso es que se abre otra vez el paréntesis. ¿Ya? Para que eso primero opere y luego divida. ¿Ya? Ahora vas a colocar aquí la función de fecha. Eso tú directamente lo escribes, ¿no? Fecha, abro y cierro paréntesis. ¿Listo? Esta función, ¿qué es lo que hace? Te calcula la fecha actual. ¿Ya? La fecha actual. ¿Listo? Lo escribo fecha, abro y cierro paréntesis. De preferencia fecha con la primera letra con mayúscula. Luego a eso tú le vas a restar, ¿no? Menos que el campo donde se encuentra la fecha. Esto de acá no lo vas a escribir. Esto lo vamos a buscar por aquí como campo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo buscas? Acá observa donde tienes elementos de expresión, tienes por acá una parte, y por acá está Clínica Esperanza, ahí está, ¿no? Tu archivo de Excel. Desde ahí tú lo vas a buscar, el campo que tú deseas agregar, ¿no? Para esta expresión.
Así que por acá, en el más, por acá tienes las tablas, tienes las consultas, ¿no? No, en este caso vamos a buscar en tablas. Aquí tengo tablas y eso es de pacientes, ¿no? Entonces por acá buscas paciente. Ya está. Y acá te sale los campos. Y lo que tienes que colocar acá es pues de la fecha de nacimiento, ¿no? Acá le das doble clic y observa, mira cómo ya lo ha agregado, ¿ya? Lo ha agregado ahí, ¿no? Menos, y ahora va el campo de la fecha de nacimiento del paciente. ¿Listo? Entonces ahí no hemos escrito, ¿eh? Como habrán visto, simplemente lo agregas así, ¿no? Con doble clic y ya lo va agregando. ¿Listo? Es algo similar si se jugaran al campo calculado que hacíamos en Excel, ¿no? Campo calculado. Listo, entonces hasta ahí ya vas a restar a la fecha de hoy la fecha de nacimiento, ¿no? Del paciente. Ya se cierra el paréntesis. Listo. Y ahora eso divídelo entre 365.25. ¿Listo? Y cierra el paréntesis. ¿Ya? Algo muy importante también, como dije, ya ustedes conocen mejor a su computadora. Acá también tienen que tener en cuenta, ¿no? Que si en Excel el punto separaba la parte decimal o la coma, ¿no? Entonces, eso también tienen que acordarse. ¿Ya? Es porque si es con coma igual pónganlo aquí. ¿Ya? No te olvides de cerrar el paréntesis al final. Luego esto, una vez que ya está completo, lo aceptamos. ¿Sí? Una vez que esto ya está completo, aceptamos. Mira, aquí ya me ha aparecido ese procedimiento, ¿no? De expresión. ¿Ya? Y por último, ejecútalo. ¿Ya? Lo vas a ejecutar. Ya sabes cómo se ejecuta, ¿no? Por acá tienes el botón ejecutar. ¿Listo? A ver, ejecutar. Y mira, ahí está. Tengo la fecha de nacimiento, los datos de la persona y esa expresión, mira, te ha calculado la edad de estas personas. ¿Listo? Muy bien. Ya hemos obtenido aquí los valores. Ahora guárdalos, como indica acá, guárdalo con consulta edad. Voy al icono para guardar. Nombre, consulta edad. Acepto. Ya está guardado esa consulta. Acá lo tengo ya como una tabla. Cierras. Y listo. Pero ahora vamos a hacer otras consultas que estaban pendientes, ¿no? Porque no, como no teníamos esto de edad, ahora sí, ¿no? Ya lo tenemos. Podemos hacer lo siguiente, a ver. Acá. Realizaremos una consulta para visualizar los pacientes mayores de 35 años. ¿Listo? Igual, ¿no? Nos vamos a dirigir otra vez a diseño de consulta. Crear diseño de consulta. Agregamos consulta edad. ¿Ya? Recuerden que no solamente puedes agregar tablas, sino también las consultas. ¿Ya? Tienes acá tablas y tienes también consultas. Entonces, consulta edad. ¿No? ¿Por qué ahora está? Porque ahí tenemos pues ya calcular la edad, ¿no? Si no, vamos a tener que calcular otra vez, ¿no? Entonces, eso agregamos. Ahí está, consulta edad. Listo.
Añadir los campos, nombres, apellidos y edad. Ya sabes, por acá abajo tenemos este cuadro de valores. Nombres, apellidos y la edad. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Y a continuación, ¿qué nos pide este ejemplo? Visualizar los pacientes mayores de 35 años, ¿no? Mayores que 35. No te va a incluir el 35, sino mayores que 35. En el criterio, donde se encuentra la edad, coloque, entre comillas, mayor 35. Acá tenemos edad. En criterios, ahí colocamos eso. Comillas, mayor 35 y cierro comillas. ¿Ya? Ahí coloco. En la columna edad, pero en su criterio. Ahí va. Luego tenemos que ejecutar la consulta. ¿Sí? Por acá tenemos el botón ejecutar y observemos ha funcionado o no. A ver, vamos a comprobar. Listo. Vamos a guardar como consulta mayor de 35 años. Listo, entonces en este caso, para corregir el error, simplemente quitarle las comillas, ¿ya? Pero si te ha funcionado a ti con comillas, excelente, ¿ya? Si no te ha funcionado, cámbiale, quítale las comillas y vuelve a ejecutar, ¿no? Para que veas los resultados. Y deben de salirte los mayores de 35 años. Y por último, para acabar, consulta con rangos. Realizaremos una consulta para visualizar los pacientes entre edades de 40 y 45 años, entre esos rangos, ¿ya? Incluidos esos años, ¿no? Desde el 40 hasta el 45. ¿Cómo hacemos ahora esto? Muy parecido al anterior. Vamos a crear otro diseño de consulta. Ya. Crear diseño de consulta. Igual, ¿no? Como ya hemos calculado la edad en una consulta, donde está consulta de edad, con esa misma vamos a trabajar, pues, ¿no? Con consulta de edad. Eso vamos a agregar para realizar la consulta. Y igual, ¿no? Vas a agregar los campos nombres, apellidos y edad. Nombre, apellido y la edad. Listo. Ahora, igual, esto es con criterio, ¿no? En el criterio tienes que colocar. Y vas a colocarlo así como indica acá. Mayor igual 40 y, ¿sí? Así, la y lo vas a colocar. Menor igual 45. ¿Ya? Eso vas a colocar. En criterio. Mayor igual 40 y menor igual 45. Listo. Eso va a criterios. Y por último lo ejecutas para comprobar si ha funcionado o no. Y en este caso solamente va a encontrar a una persona. Ya, a ver, vamos a comprobarlo, a ver. Debe ser fallado. A ver, en esta tabla, ¿dónde están las edades? No vamos a tener acá las edades, tenemos que buscarlo en esta tabla donde te muestra la edad, ¿no? Entonces, lo puedes, antes lo podemos guardar, ¿no?
vamos a guardar, clic derecho, guardar. Consulta, edad entre 40 y 45 años. Ya está. Mira, abres esto, pues, ¿no? Consulta edad y ahí verificas, ¿ya? Por algo dice, mira, desde 40 hasta 45. De 46 ya no le va a incluir, pues. Entonces, mira, si nos fijamos, solamente tengo el 44, ¿no? Y está bien, entonces, mi respuesta. Y bueno, eso sería todo por esta clase.